buenos días a toda la gente de Barrancabermeja que nos ve a esta hora de la mañana, aquí en su sección jurídica Defiéndase con Ley, en su programa de Levante. Agradecido con todos los televidentes que nos mandan sus consultas y nos mandan sus solicitudes de temas de interés. En esta ocasión vamos a hablar sobre una consulta que nos hace una televidente. Nos cuenta el televidente, lo siguiente. La esposa de él trabaja actualmente aquí en Barrancabermeja como secretaria en un consultorio odontológico reconocido. Manifiesta su inconformismo el televidente, ya que el salario que recibe su esposa es un salario inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Manifiesta que su jefe solo le paga 330.000 pesos mensuales. Además de eso, no le reconoce el auxilio de transporte y el pago de la prima lo hace mucho después a las fechas estipuladas. Él quiere saber si eso es legal, a dónde puede dirigirse en caso tal de que estén ilegal esta situación. Es importante tener en cuenta que el gobierno nacional fija anualmente el salario mínimo legal mensual vigente. Como su propia palabra lo dice, un salario mínimo. Ningún empleador en el territorio nacional podrá pagarle menos de lo estipulado por el salario mínimo a sus trabajadores. Si está haciendo esto, está actuando por fuera de la ley y esa situación sería una situación ilegal. Más aún, manifiesta el televidente que ni siquiera tiene afiliada a su esposa a la ARP ni la EPS. Situación grave, diría yo gravísima, ya que en caso tal de que llegara a suceder algo a su esposa, este empleador tendría que asumir los gastos y todas las sanciones económicas respecto al pago de los gastos de salud de la esposa de este televidente. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el salario mínimo es a lo que tiene derecho cualquier trabajador aquí en el territorio nacional. Si usted trabaja media jornada, por lógica se entenderá que usted se ganará medio salario mínimo, teniendo en cuenta lo estipulado por el decreto que se fijó, porque el salario mínimo se fija ya sea por decreto o por un acuerdo entre los sectores económicos y trabajadores del país. Este año se fijó por decreto, ya que no hubo un acuerdo, y se fijó la suma de 589.900, más el auxilio de transporte que está en 70.500. Sería así neto a pagar, sumando el auxilio de transporte, junto con el salario mínimo, 612.840 pesos. Por tal motivo, su esposa está siendo transgredida en cuanto a su derecho como trabajadora, puesto que le están pagando la mitad del salario mínimo, 330.000 pesos, manifiesta el televidente, que es lo que le están pagando a su esposa. Y así las cosas, ella tendrá que iniciar un proceso o un trámite ante la Inspección del Trabajo, es decir, ante el Ministerio de la Protección Social, con el fin de dar a conocer esta situación y de que sea liquidada, reliquidada en todo el tiempo que ha elaborado hasta la fecha con el salario mínimo legal mensual vigente. Importante situación que usted debe tener en cuenta, televidente, a la hora de iniciar un trabajo, puesto que no podrá recibir menos de lo que está estipulado en la ley, y este es el salario mínimo legal mensual vigente. Y obviamente los aportes en cuanto a salud, en cuanto a pensión, que es una obligación del empleador, afiliar a su trabajador, puesto que le llega a suceder alguna calamidad doméstica, este tendrá que asumir en su totalidad los gastos de salud, los gastos de medicamento. Recuerde que el salario mínimo es una remuneración a que tiene derecho todo trabajador en el territorio nacional, con el cual debe suplir sus necesidades básicas. La Corte Constitucional ha sido enfática en el derecho fundamental al mínimo vital. Todo ciudadano en el territorio nacional tiene derecho a ese mínimo vital. Y si muchas veces ese salario mínimo no alcanza para suplir las necesidades básicas del hogar, imagínese lo que le está sucediendo a ese televidente con recibiendo la mitad solamente de ese salario mínimo legal mensual vigente. Así las cosas, no dude en buscar la asesoría de un abogado y no dude en iniciar el procedimiento legal pertinente con el fin de que este derecho no sea maltratado. Espero que haya quedado aclarada su situación y nos volveremos a ver en una próxima ocasión aquí en su sección jurídica Defiéndase con Ley. Y no olviden escribirnos a nuestras redes sociales del canal, por Twitter y por Facebook, con el fin de solicitar información de su interés de índole jurídico. Muchas gracias.